Bien, muy buenos días a todos. Estamos en Fundición 1 y continuamos con el estudio de arenas. Arenas, hoy vamos a ver las características de arenas, vamos a ver también algunas arenas que se emplean sobre todo para hoyos, la importancia de las mezcladoras y el tema de cera perdida. ¿Por qué vamos a hablar de las mezcladoras? A ver, un poquito retrocedemos lo que ya hemos revisado. Hemos visto las diferentes técnicas de arenas que hay, desde las arenas naturales, arenas sintéticas, arenas autofraguantes, ¿no? Arenas con cemento y molding. Todo ese tipo de arenas se emplean en función a las dimensiones de la pieza y a las características del modelo. Resaltamos nuevamente lo que comentamos hace un momento atrás, que si el molde, o el modelo, perdón, el modelo es de un metal sólido bastante resistente, puede ser madera, metal o yeso, que puede soportar cierta presión. Entonces, el trabajo de fundición se puede realizar sin ningún problema, eh, realizando el apisonado que se suele practicar en este tipo de operaciones sin mayor dificultad. Pero si el molde o el modelo tiende a ser de un metal frágil o de un material frágil como el uso de plastoformo o yeso, pero en dimensiones muy reducidas, conviene utilizar arenas que fragúen y que no necesiten de mucha compactación. Tal es el caso de las arenas autofraguantes, arenas con cemento, por mencionar algunas, o arenas con silicato, que las vamos a estudiar también el día de hoy. ¿Ok? De inicio vamos a recordar el tema de la mezcladora. Esto es lo que estábamos queriendo revisar en la anterior clase, ¿no? Y la consulta que hacíamos es, ¿por qué es importante la mezcladora? De inicio, hemos resaltado que cuando empleamos arenas, la técnica de arena en fundición, no vamos a hablar ahorita de una técnica en específico, es importante entender de que no solamente ingresa arena, efectivamente el componente mayoritario es arena, por encima del 80%, pero hay un 20% de otros componentes, tal el caso del agua, el caso de los ligantes, puede ser bentonita, melaza, etcétera, ¿no? En el caso de las arenas autofraguantes, resinas, catalizadores, y la distribución al interior de todo el volumen de la arena tiene que ser lo más homogéneo posible. Para garantizar que esa distribución o estos componentes están bien distribuidos, están bien mezclados, utilizamos este tipo de mezcladoras, que son las más tradicionales y las más idóneas. Y reconocemos un poco las partes. A ver, vamos a ver esta primera pieza, vamos a hacerle un zoom a esta primera imagen para intentar explicar con mayor claridad. Ok. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, las partes de la mezcladora. De inicio, tenemos acá una unión libre. ¿Por qué se conoce esto como unión libre? Porque le da cierta movilidad a los rodillos. A los rodillos. Esto tiene un movimiento en este sentido, ¿no? Va girando y más o menos el número de revoluciones suele ser a 60 o 70 revoluciones por minuto. No da, esto no gira como una licuadora, no tiene que tener tantas revoluciones. Sí, más o menos la cantidad de vueltas es una vuelta por segundo aproximadamente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Más o menos esa es la cantidad de revoluciones que tiene que dar estos, estos, este tipo de sistema. Ahora, la unión libre, ¿qué función cumple? ¿Por qué es unión libre? ¿Por qué hacemos unión libre o una unión articulada? Porque los rodillos tienen que tener la facilidad de moverse. Es decir, estos si bien van a hacer presión en la arena, y si hay partes de arena que se juntan, se forman gránulos, ¿no? O grumos, porque el agua se concentra en esa zona, los rodillos tienen que deshacer esos grumos y tienen que permitir nuevamente la mezcla. Entonces, una unión articulada libre, no solamente para el movimiento de los rodillos, sino también para facilitar, y aquí algo que no podemos observar en esta imagen es el distribuidor. Generalmente aquí tiene una especie de cono, tiene una especie de embudo, y una asa que lo que hace es distribuir el agua.
en los diferentes niveles, desde el extremo hasta el centro, va distribuyendo el agua. Y eso es importante. ¿Qué más? Además de tener la unión libre articulada, los rodillos, aquí tenemos una especie de aspas en la parte inferior, y estas lo que hacen es evitar que la arena se quede pegada a la base. Es decir, esto va raspando, más o menos está a medio milímetro o a 1 milímetro, ¿sí?, de la base, no está raspando la base, pero está a esa distancia, altura más o menos, y la idea es que la arena que se quede acá, en la parte inferior de la mezcladora, sea levantada, sea recuperada por estos elementos. Esta es la característica de la mezcladora, esto va girando. Aquí hay un compartimento muy interesante. Esta es la puerta. Cuando más o menos se le da a la mezcladora un tiempo de entre 5 a 10 minutos, dependiendo mucho qué tipo de arena es, ¿no? Vamos a suponer que nosotros vamos a utilizar una arena autofraguante. Pues primero colocamos la arena y por el dosificador de fluidos, aquí tenemos, es un embudo y el embudo está distribuyendo acá, vamos a poner primero la resina. La resina ingresa, está dando vueltas, sigue mezclando, añadimos el catalizador y desde ese momento le damos un tiempo de mezcla de aproximadamente entre 5 a 15 minutos. Efectivamente, mientras más tiempo está girando, es mejor la mezcla. Pero hay que tener en cuenta que las arenas autofraguantes tienen un tiempo límite de trabajo, ¿sí? En este caso, el que determina el tiempo de fraguado es el catalizador. La resina, si colocamos la resina, va a fraguar en un tiempo bastante largo, ¿no? Bastante pronunciado. Una vez que adicionamos el catalizador, el tiempo de fraguado es mucho más rápido, dependiendo mucho cuánto el catalizador lo vamos a adicionar. Entonces, adicionamos el catalizador, le damos un tiempo de mezcla de aproximadamente entre 5 a 15 minutos, dependiendo de cuánto catalizador adicionamos. Y una vez que está ya mezclado, le damos ese tiempo, sin necesidad de dejar el movimiento, este movimiento giratorio, abrimos este compartimento y es por aquí por donde se va a realizar la descarga de toda la arena. Por aquí se realiza la descarga de la arena. Estos son elementos bastante simples y sencillos de trabajar en la calle 1, al cual lastimosamente, y esto es importante mencionar, en este tipo de elementos, y para todos, ¿no? Es necesario que cuando uno va a trabajar con esta serie de equipos, revisar las características técnicas del equipo. Ojo, este equipo tiene un límite de carga y no nos referimos a que este es el límite, vamos a llenar por completo y que mezcle, no. El límite de carga está en función al torque. ¿Qué es al torque? Al eje. Este eje, el eje que está aquí en el centro, tiene un torque. A ver, le voy a preguntar, estimada, ¿dónde estás? A ver, estimada Cintia, ¿tú sabes qué es un torque? ¿Sabes qué es torque? No, Inge, la verdad no. Ya. A ver, alguien más pregunto, ¿dónde estás? Estimado, Daniel, ¿tú sabes qué es torque? Daniel. ¿Daniel Kisbert o otro Daniel? Daniel Kisbert, Daniel Kisbert. Ah, ya. Si no me equivoco, es una herramienta para girar una cosita como tipo el alicate. Más o menos, a ver, vamos a compartir un momento las dos, para que ustedes puedan entender esta partecita. Ya. Aquí está, muy bien. De inicio, empezamos con este concepto, torsión. Y quiero que observen bien esta imagen. Vamos a limpiar un poco esto. Ahora sí. Este es un proceso de torsión. Esto sucede con todo eje. Cuando tenemos un motor, el motor está aquí dando vueltas y existe un eje en el motor. Nosotros observamos ya el eje y este eje, ¿no? Puede ser amplio, relativamente largo o corto, dependiendo mucho de la función del motor. En la parte inferior va a tener cierto tipo de presión y tensión, pero la parte superior está girando. Se está produciendo un efecto de torsión. Para que se entienda, aquellos que todavía tienen alguna duda del concepto, cuando nosotros exprimimos la ropita, ¿no es cierto? Aquí está, aquí nosotros vamos a entender mejor. Cuando vamos a exprimir la ropa,
Realizamos un efecto de torsión, se está torciendo. Esta imagen, por favor, esta es la que quiero que verifique. Se produce el efecto de torsión. ¿Qué está suscitándose? Uno de los extremos se queda estático y el otro lado quiere girar, se está torciendo. Este efecto de torsión se produce en los ejes de los motores. Ah, ok. A ver, entonces, para que se vaya entendiendo mejor, observamos esta imagen. Limpiamos. ¿Qué podemos observar acá? De inicio, el eje va a tener la siguiente rotación. Vamos a poner esto acá y vamos a moverlo acá. Esta parte, que es la que está pegada al motor, ¿no? Se va a mantener firme, fija, pero el otro extremo se va a desplazar. Tiene un desplazamiento angular. Eso se conoce como torque. ¿De qué depende que el eje soporte mayor torque? De que este ángulo se pueda abrir más, se pueda abrir menos. Y para esto influyen muchos detalles, ¿no? Muchas variables. La primera variable es el largo. Mientras más largo es el eje, obviamente va a tener mayor propensión al torque, porque en este extremo va a querer abrirse más, ¿sí? A ver, pónganse a pensar ustedes. Si agarramos una prenda de vestir, ¿qué es más fácil exprimir? ¿Las prendas que son más largas o las prendas que son más cortas? ¿Cuál de los dos sufre mayor torque? De inicio, cuando la pieza es demasiado cortita, no puedo exprimir con mucha facilidad porque el torque no es tan sencillo, ¿no? No voy a poder exprimir con facilidad. Hacer el torque no es tan sencillo en mediecitas, en prendas que son relativamente cortas. Pero si yo voy a querer hacer torque en mi sábana, efectivamente el largo de mi sábana, ¿no? El largo de la sábana es bastante apreciable, yo puedo hacer más torque. Ese mismo efecto se suscita en los ejes de los motores. Entonces, una variable para que el torque sea mayor o menor es efectivamente el largo. Y el otro tiene que ver exclusivamente con el área. Ya. Mientras mayor sea el área, también va a soportar más torque. Estamos hablando de dos variables que tienen que ver con forma, ¿sí? Y la tercera, más importante, son de las características de ductilidad del metal del cual está hecho el torque. ¿Qué significa, ingeniero? Que cuando nosotros tenemos el eje del motor y esto está girando, esto va a girar con cierta revolución, hasta en el motor está girando, esta parte va a sufrir un torque dependiendo mucho de qué esfuerzo, evitando que gire esto. Y si hablamos de la mezcladora, ¿qué va a evitar que gire libremente? Es efectivamente la presencia de arena. Ya. Entonces, como ya estoy entendiendo qué es el torque, ahora sí, vamos a interrumpir un poquito y vamos nuevamente a ver nuestra presentación. ¿Qué es lo que sucedía acá? Nuestro eje, este eje, efectivamente, calculando ya el torque del eje, te dicen cuánto es el volumen que puede soportar la arena. Si yo voy a llenar esto más o menos a 1/3, va a generar un torque. Si voy a llenar a la mitad, el torque es mayor. Si voy a llenar hasta el tope, el torque es mucho mayor. Entonces, ustedes antes de utilizar este tipo de equipos, tienen que leer acá en las placas, suele ser a un costado, te dicen cuánto es el límite de carga. Suele estar en libras o suele estar en kilos. Entonces, ¿qué es lo que nos sucedió? Resulta que nuestra mezcladora, un grupo de estudiantes se aventuró a utilizar la mezcladora sin supervisión y cargaron hasta el tope la arena. Han pensado que como es arena y es un equipo y tiene motor, el motor va a dar para todo, y eso no es del todo cierto. Absolutamente cualquier material cede, por más acero que sea. Entonces, llenaron hasta el tope la arena y dejaron que funcione. Efectivamente dio 1, 2 vueltas, pero la tercera vuelta ya no quiso dar vueltas. ¿Qué pasó? El torque fue mucho y el eje tronó. El eje se rompió. Entonces, esas son las características de la mezcladora. Yo tengo que conocer
cuánto es la capacidad límite para llenar solamente esa cantidad de arena, realizar la mezcla, descargar, volver a cargar, llenar, mezclar, descargar, ¿no? Llenar, mezclar, descargar, llenar, mezclar, descargar, obviamente según las dosificaciones que tengo yo ya referidas. Eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? El torque del eje. Ojo, se está haciendo mención a un tema real, ¿no? Porque suele pasar que en algunos casos personas van a hacer sus prácticas y como no saben qué es el torque, ejercen mucha presión sobre el eje y después están viéndose en dificultades para querer responder un equipo del cual ya deberían saber especificaciones técnicas básicas, ¿no? Una vez más, cuando ustedes encuentren cualquier tipo de equipo, tienen que preguntar si existe un límite de carga en el llenado de arena. ¿Por qué? Porque este tipo de arenas existen en diferentes dimensiones. Es más, existen mezcladoras continuas que por un lado ingresas la arena y por el otro lado ya está saliendo la arena mezclada. Pero igual, aún así hay que verificar cuánto es el límite de carga en este tipo de mezcladoras. Aquí vamos a ver una imagen. Esta imagen la vamos a revisar, ¿sí? Ok. Aquí tenemos una vista de corte, ¿no? La vista de corte está mostrando más o menos la variación de rodillos. Puede que en algún caso los rodillos sean extremadamente planos, ¿no? Y en otros puede que tengan esta forma. ¿Conviene que tengan ambos? Sí, conviene que tengan ambos, pero no es esto limitativo, es decir, tiene que ser así sí o sí, no necesariamente. Las mezcladoras que yo he podido revisar y observar, generalmente tienen rodillos planos, ¿no? No tienen estas así con estrías y demás, o con este tipo de variaciones en forma para facilitar el mezclado. Yo solo he trabajado con este tipo de rodillos, ¿no? Entonces, para que se entienda una vez más, por la parte superior vamos a introducir el fluido. Aquí tiene una cita que también está distribuyendo el agua o los fluidos, y a medida que vaya ingresando el fluido, va girando y va a ir distribuyendo a lo largo de toda la superficie de, en este caso, el interior de la mezcladora, para realizar una buena mezcla. ¿Ok? Bien, esas son las características de las mezcladoras. Estamos reforzando lo que hemos intentado revisar en la anterior clase. Tomando en cuenta este tema, como ya sabemos que existe este tipo de mezcladoras, es posible ya trabajar con arenas con diversos componentes. Y una de las arenas que se emplea, sobre todo en el trabajo en noyería, para noyos, también puede ser para moldes completos, ¿no? Es decir, para moldes de arena para sus piezas, por ejemplo, es la arena con silicato. ¿Pero por qué se emplea más para noyos? Ok, porque la cantidad, en este caso, la presencia de silicato de sodio que se introduce a la arena y de CO2, tiende a ser un poco más caro el proceso, endurece bastante rápido. Explico un poquito. Imaginen ustedes esta arena, vamos a ver acá, ¿ya? Esta primero vamos a ver. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Esto vamos a ampliar un poquito antes de hacer la lectura del texto como tal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, este es la caja, ¿no? Donde va a estar incluida la arena. Aquí tenemos ya, esta es la arena, esta partecita es la arena. ¿Y cuál es el principio? La arena se mezcla con silicato de sodio. Ok, es como si estuviéramos añadiendo a la arena normal de fundición bentonita, ¿no? O harina, es lo mismo. Entonces, añadimos y no va a tener ninguna reacción. Introducimos, le damos la forma que quiere la arena y para endurecer hacemos soplar al interior de la arena un chorro de dióxido de carbono. Se empieza a soplar al interior de la arena un chorro de dióxido de carbono. Esto, la reacción química entre el dióxido de carbono y el silicato de sodio endurece el cuerpo, hace más rígido y lo endurece en pocos minutos, en breves minutos. Esta operación facilita sobre todo el trabajo con noyos. ¿Podría yo aplicar lo mismo
¿podría aplicar lo mismo en, piezas, en modelos grandes, en cajas de fundición? Sí, pero resulta que el silicato de sodio es relativamente caro. Entonces, como la pieza, si la pieza es muy grande, vas a gastar bastante silicato y bastante dióxido de carbono. Conviene más emplear en piezas más pequeñitas, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a observar esta otra imagen, lo vamos a ampliar. ¿Sí? Ok. Y aquí, ¿qué estamos observando? Lo que se está observando en esta imagen es el proceso de inyección de dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono es un gas, y en nuestro medio, ¿qué empresa provee de tanques de oxígeno, tanques de argón, etcétera? Hay una de las empresas, son Praxair, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que esta empresa también provee dióxido de carbono. Entonces, es así, tenemos nosotros la arenita, la mezclamos con silicatos, una mezcla normal, obviamente tiene que estar bien distribuida, y una vez que está distribuida, soplamos al interior dióxido de carbono y endurece. Para que se entienda el proceso, ¿sí? Vamos a ver aquí un video para la fabricación de noyos. Primero la fabricación de noyos y después vamos a ver la parte del uso, ¿no? Uso de dióxido de carbono en arenas. A ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos a revisar dónde estamos. Ok. En hoyos de fundición. Fundición. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entiende? Las arenas silicato. Ok, bien. Vamos a ver entonces, lo interrumpimos esto un momentito y vamos a ver este video para que vean la fabricación de noyos por proceso de dióxido de carbono. Bueno, este es un video que está muteado. Aquí lo que estamos observando es esta arena, la arena que tenemos acá, vamos a ver. La arena que tenemos acá, aquí observamos que aquí ya tiene el modelito del noyo. Este es la caja de noyos. Ahorita vamos a ver que es una caja de noyos, ¿no? Pero es la caja donde vamos a aplicar nosotros el noyo. En este caso la cajita es metálica, ¿sí? También puede ser de madera, incluso de plastoformo, eso no interesa. Él está adicionando aquí unas basitas de acero, ¿para qué? Para darle mayor fortaleza al noyo, para evitar que el noyo se desarme, ¿no? Entonces estamos llenando, esta arena ya tiene silicato de sodio, y hemos llenado de ambas partes. A ver, vamos a avanzar un poquito. Ok, limpiamos primero. Agarra, enlaza, ¿sí? Está enlazando por completo el moldecito y sucede lo mismo. Aquí está, vamos a ver, ¿no? Una de las cajitas ya está enlazada. Vamos a hacer el mismo trabajo con la otra caja, ¿sí? Ojo, como esta es una arena y tiene un costo relativamente alto, no conviene desperdiciar la arena, hay que tener mucho cuidado. La siguiente caja también es enlazada, ha sido llenada, le han puesto una mitad de acero como corresponde. Ahora vamos a sellar las dos cajas. Ustedes observen que esta caja tiene orificios. ¿Sí? Tiene orificios. Entonces, está haciendo presión con un martillo de goma. Vuelve a llenar a ambos costados la arena con silicato. Y ¿qué está haciendo ahí? Está aplicando una aguja de gases para permitir el paso de dióxido de carbono. Solamente, si ustedes han observado, se realizó una presión manual. Ahora sí, está inyectando dióxido de carbono. Ustedes van a tratar de calcular el tiempo. La inyección de dióxido de carbono obviamente está en función de ¿qué? Del tamaño del noyo o del tamaño de la pieza, ¿sí?
Entonces, en un lapso de tiempo de aproximadamente 1 minuto o menos, ya se hizo la inyección y ya tenemos el mollo listo. ¿Sí? Ese es el mollo. Entonces, la fortaleza de esta pieza es bastante, tiene un tiempo de vida bastante largo, un tiempo de vida bastante largo. Mire, es relativamente complejo, ¿verdad? El mollo, todo esto es el mollo, por si acaso. Así es el mollo. Y esto va a facilitar la fusión, bueno, va a dejar cavidades huecas al interior de la pieza, ¿no? Entonces, mira, el trabajo aquí parece sencillo, pero el know-how del proceso está en estimar la cantidad de silicato de sodio, y eso hay que probarlo, hay que testearlo efectivamente en laboratorio, y depende mucho también de la complejidad del molde, ¿no? ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿verdad? Sumamente sencillo el trabajo. Ok. ¿Existirá otra forma para preparar mollos? Sí existe, lo vamos a ver más adelante. Bien, volvemos entonces a nuestra presentacióncita. ¿Sí? Y hemos visto entonces cómo es que se puede emplear el dióxido de carbono para la obtención de arenas endurecidas. Dice, entonces, se utilizan arenas mezcladas con silicato de sodio, las cuales, por las cuales se hace pasar una corriente de CO2 como fraguante. Ah, ya. El CO2 ayuda al fraguado, ¿verdad? Los moldes obtenidos son muy baratos, o baratos en el sentido de que no necesariamente estás abusando, entre comillas, el uso de resina, catalizador, si hablamos de otro tipo de arenas, pero tienes que tener ya el sistema, el tanque de dióxido de carbono y conseguir silicato de sodio, ¿sí? Para piezas que no tengan contrasalidas. Como esto tiende a endurecer, entonces va a facilitar el trabajo de algunas piezas, pero ojo, no todas, ¿no es cierto? No es colapsable, ese es el tema, no es colapsable. La rigidez de la pieza, es bastante apreciable, y una vez que tenemos la pieza formada, va a ser complejo el poder colapsar. ¿Qué es colapsar? Desarmar, deshacer. No vamos a poder hacer con facilidad. Si bien el modelo o el uso de esta arena tiende a ser relativamente barato, y hemos dicho por qué, cuando queramos utilizar esta arena ya va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la reacción del dióxido de carbono con silicato de sodio tiene enlaces bastante fuertes. Entonces, esa arena volver a moler, reciclar para volver a emplear es un poco difícil, ¿no? Por eso dice no colapsable. Pueden emplearse en piezas, ¿no? Que hasta de 100 kilogramos, teniendo en cuenta que la arena que vas a emplear posiblemente la pierdas. Obviamente, mientras mayor cantidad de, o mayor tiempo de soplado de dióxido de carbono le des a la arena, la arena tiende a ser mucho más dura. Eso es importante también en cuenta, ¿no? Las desventajas son altamente higroscópicas. ¿Qué es la higroscopía? Es la capacidad de un material de absorber la humedad del ambiente. Va a absorber la humedad del ambiente. Ok. Entonces, si yo voy a preparar un mollo y voy a fundir de aquí a unos, qué sé yo, unos 3, 4 meses, el silicato de sodio con el dióxido de carbono va a absorber la humedad, y eso puede en el tiempo deteriorar, ¿no? Por eso dice, es muy sensible a la humedad. ¿Sí? Entonces conviene que yo trabaje las piezas que ese día voy a fundir, no dejar las piezas para mañana, pasado, más aún si el ambiente donde estoy trabajando es relativamente óptimo. ¿Qué más podemos decir? Aquí tenemos, ¿no?, parte del video que hemos visto. Lo pasamos, tenemos aquí el moldecito, es importante siempre limpiar. Vamos a añadir, ¿no?, la arena que ya está con silicato. En muchos casos, las cajas, ¿no?, para el soplado de CO2 tienen que ser especiales, sobre todo para garantizar el flujo de CO2 al interior de la pieza. Miren, aquí tenemos, ¿no? En el video hemos visto que ha insertado una agujita para que por ahí pueda ingresar el dióxido de carbono, ¿sí? Aquí tenemos otro modelito, ¿no? Cuando es bastante ancha, entonces conviene que haga 2 cortecitos con esa agujita
para que el CO2 se distribuya a todas las esquinas, ¿no? A este lado y a este lado, ¿sí? Ahora, si los machos son pequeños, los mayos son pequeñitos, bueno, basta simplemente que yo pueda hacer pueda pasar, como hemos visto, ¿no? La agujita de gases por el centro y soplo el dióxido de carbono, ¿sí? Ok, ese es otro tipo de arenas que también se emplean en la fundición. La otra técnica, harina de cereal, esta es una de las más interesantes que también hemos desarrollado en la carrera y los resultados son muy interesantes, bastante duraderos, pero el tiempo de fraguado también es relativamente largo, ¿no? ¿Qué porcentajes utilizamos? Más o menos la harina de cereal, harina suele estar entre el 6 y el 10%. Se emplea una melaza también entre el 6 y el 10%, ¿sí? Mm, En algunos casos se suele emplear azúcar. Ojo, el azúcar le da cierto acabado, pero si la pieza va a estar expuesta directamente al caldo, esto puede generar algún tipo de reacción tóxica, es decir, genera atmósferas tóxicas. Un vapor que te llega a los ojos y efectivamente te va a lastimar, ¿no? Y el resto es arena, ¿sí? Ya sabes entonces, harina de cereal, melaza, azúcar y el resto es arena. Ojo, la preparación consiste en mezclar primero los secos y en todas las arenas es así. Primero siempre se realiza la mezcla de todo lo que es seco y posteriormente recién se adiciona la melaza, el agua, etcétera, ¿no? Nosotros hemos hecho con variaciones en composición. Este fue, les había comentado que era uno de participamos en la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel nacional y sacamos el tercer lugar con el desarrollo de este tipo de harinas para la formación de manguitos exotérmicos. Entonces, se pueden trabajar, aquí tenemos, ¿no? Con diferentes composiciones y siendo una de las composiciones más interesantes cuando utilizamos carbón grafito, que el carbón grafito permite la formación de este tipo de productos. Ojo, importa también el tamaño de grano. ¿Qué significa? Que es importante, al igual como la arena tiene un tamaño de grano definido ya, la harina es bastante fino, es menos 200 mallas, el carbón grafito también tiene que estar en esas características. Y mejor si el azúcar también está en esas características, azúcar molida, ¿ya? Mejora la preparación, mejora efectivamente las propiedades mecánicas para la elaboración de este tipo de cuerpos. La harina de cereal puede emplearse como una arena autofraguante, sí se puede emplear, pero ojo, si tiene mucho contenido de azúcar, y esto vamos a revisar, genera vapores tóxicos, ¿no? Vapores tóxicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de azúcar que se va a adicionar. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos revisar? Ah, bueno, un dato importante. Absolutamente, el tema de la harina de cereal requiere de mayor investigación porque podemos mejorar su uso. Ahí está la capacidad de ustedes de querer innovar y más que innovar, proponer más soluciones que estén al alcance. Si uno va al mercado actualmente en nuestro medio, ya puede con alguna facilidad conseguir bentonita, pero aún así la bentonita no está del todo disponible en todas las cervecerías, ¿no? Existen ciertas distribuidoras de bentonita para poder adquirirlas en el mercado. Una, ya les había comentado, es Colorit, la que está distribuyendo bentonita. Yo voy a abrir mi pequeña empresa y comprarme bentonitas relativamente caro. Por eso este tipo de innovaciones o, vamos a decir, procesos aleatorios que permiten seguir realizando la fundición con alta calidad, pero con un bajo costo, utilizando materiales que me rodean o que son de fácil acceso, es necesario estudiarlos, ¿no? Pues requiere mayor investigación, pero muestra su eficiencia en el momento de su empleo, ¿no? A eso queremos decir, ¿sí? Bien. Paranoios. ¿Cuáles son las harinas que más se emplean para noyos? Shell molding, autofraguante, arena con silicato, ¿sí? Y harina de cereal. Estos cuatro tipos de arenas son las que más se emplean. Y pregunto yo, aquí podríamos decir arena con cemento. ¿Está posible? ¿Qué dices, estimado Félix?
¿Será posible emplear arena con cemento? A ver, Pedro, ¿tú qué dices? ¿Será posible emplear arena con cemento para noyos, sí o no? Tendría que tener proporciones establecidas, señor, si se llegaría a ese punto, ¿no? Sí, sí, podría probarse. Ojo, a ver, vamos, para que se entienda bien la función del alma, vamos a compartir uno de los textos, ¿no? Que a ustedes se les ha proporcionado. Revisen, por favor, el dossier que se les ha pasado. Bien, esta es una imagen de una caja para fundición, ¿no? Esta piecita aquí, la que está aquí al centro, la que vamos a pintar, la que está aquí al centro, se conoce como noyo, ¿sí? Como noyo. El noyo, para evitar que tenga este movimiento, aquí vamos a hacer un zoom, a ver, vamos a, exacto. Para evitar que esta pieza, ahora, que este noyo que está aquí al centro, esta pieza, se mueva, tenga un desplazamiento, ya sea superior o inferior, o sea, se mueva a cualquiera de los lados, este noyo, esta pieza que estoy nombrando acá, tiene estos pequeños sujetadores, otros le llaman galletitas, ¿ya? Existen ya sujetadores, esto se da pero en casos muy especiales. Este tipo de galletas, ¿no? O sujetadores, tienen estas características y lo que hacen es evitar que el noyo se desplace, ¿no? Se mueva de un lado a otro. Eso puede ser. ¿De qué dependen las características de este sujetador? Ah, del metal que vas a fundir. Porque este sujetador ya no vas a poder liberar una vez que el metal vaya a ingresar al interior del molde. Entonces, si es aluminio, este sujetador también tiene que ser de aluminio, sin necesidad de variar las propiedades mecánicas. Si es de acero, tiene que ser de acero. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Podría ser un sujetador de un material que puede hacerse al calor? Sí, pero ojo, cuando veamos defectos de la fundición, vamos a ver que el desplazamiento del corazón, es decir, el movimiento de esta pieza, es uno de los factores, bueno, una de las fallas más comunes. Y hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Qué es un noyo? Una caja de noyo. Esta es la cajita de noyo, miren. Al igual como ustedes han observado una caja de noyo que era exclusivamente de metal, aquí puedo observar una que es de madera. ¿Sí? Una de madera. Ahí tiene, este es el noyo, ojo, noyo, corazón, core o alma es lo mismo. En países de habla hispana no todos conocen como noyos, otros conocen como corazón, en otros lados se conoce como core, en otros lados como alma, pero es lo mismo, es la misma pieza. Entonces, esta es la pieza. Miren, esta es la pieza que queremos hacer, pero esta pieza es hueca. Esta piecita que dice, este es un, más o menos, entonces, ¿no? Este es un corazón con dos mitades. Ah, ya, como en el video que nosotros hemos visto, ¿no? Tenía dos cajas y hemos realizado la unión de la pieza mediante el uso de silicato, ¿no? ¿Puedes hacer también con arenas autofraguantes? Sí, se puede. Arenas con cemento, sí, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el gran problema del uso de los corazones? Cuando el corazón es bastante macizo y obviamente como tenemos acá, como en esta imagen, aquí, ¿no? Como vemos acá, el corazón está al interior de esta pieza. Si el corazón no tiene, si el noyo, el core, el alma no tiene la propiedad de colapsabilidad, cuesta retirar. Y muchas veces al interior, donde vemos esta flechita aquí, se generan algunos defectos de fundición. Puede ser, aquí se generan algún tipo de fisuras, se generan también algún tipo de problemas. Para evitar que eso suceda, el noyo tiene que ser hueco. ¿Cómo? A ver, si otra vez aclaramos. El noyo tiene que ser hueco. Esta pieza que tenemos acá, que es maciza, aquí el corazón, que dice acá corazón, tiene que ser hueco. Eso va a facilitar la operación de solidificación al interior del molde. Entonces, el corazón no necesariamente es vacío. ¿Tiene que dejar esta cavidad vacía? Sí, tiene que dejar la cavidad vacía, tiene que dejar una cavidad vacía. Pero
No necesariamente el corazón tiene que ser completamente macizo. Para eso existen muchas técnicas a emplear. Por eso la fundición es bonita, porque me da muchas opciones y requiere de mucha imaginación para resolver problemas. A ver, ya para concluir esta partecita, antes de entrar a la parte de cálculo de arenas, vamos a revisar un videíto, ¿sí? En el cual también se está realizando la preparación de noyos, fabricación de noyos. Ponemos atención, por favor, al presente video. Ok, vamos a revisar la parte del video. Miren, aquí está, vamos a mutear nuevamente, vamos a revisar. De inicio, dependiendo mucho de qué técnica empleemos para la fabricación del noyo, hay que tener mucho cuidado al momento de montar el noyo al interior de la caja. En este caso está haciendo una operación correcta, pues porque si él va a tratar de sujetar el noyo con los dedos, puede, además de hacer excesiva presión y destrozar el noyo, también no va a tener dificultad antes de colocar el noyo. Entonces, con esas tiritas que él ha empleado es mucho más sencillo, ¿no? El noyo, en estas piezas, observen ustedes, estas piezas necesitan tener esta cavidad. Esta cavidad. Este tiene que ser hueco. Este tiene que ser hueco. ¿Sí? Entonces, para dejar esta cavidad hueca tenemos dos opciones. Uno, fundir macizo y después esto ir desbastando poco a poco, ya sea con un proceso de torneado, maquinado, etcétera. Pero eso va a ser muy dificultoso, además de que vamos a generar mucha viruta y perdemos demasiado material. Por eso es que empleamos los noyos. A ver, entonces, vamos a seguir observando. En esta parte, miren ustedes, este es un noyo. Este es un noyo. ¿Y por qué tiene ese color, ingeniero? Este noyo está cubierto por una película de plumbagina. Cuando veamos la parte ya de procesamiento, vamos a ver que al momento de, antes de realizar la colada, para mejorar la calidad de la superficie de la pieza, se depositan diferentes tipos de películas, ¿no? Uno puede ser plumbagina, pinturas de cromita, de magnesita, etcétera, ¿no? Pinturas de magnesio y demás. Uno, para mejorar la superficie, mejorar la adherencia, evitar que los granos se separen. Y dos, para que la superficie sea lisa. Mejora mucho la calidad superficial. Mejorando la calidad superficial, ¿qué es lo que vamos a evitar? Un maquinado excesivo, ¿ok? Pues ven ustedes que aquí ya he colocado el noyo al interior. ¿Sí? Ojo, y ustedes pueden observar acá, este es el noyo. Este es el noyo. Aquí está el noyo. Esta es la pieza, ¿no? Acá, miren. El bebedero, el vacín, bueno, no lo tomado en cuenta. Este es el bebedero, ¿no? El bebedero, aquí está el vacincito, que ha usado el pozo, canal. Directamente el tubo, miren, ¿no? Este es toda esta en U, es el noyo. Si no fuera el noyo, ¿cómo voy a realizar la cavidad de acá? Ahora, en este caso el noyo es completamente macizo.
Nosotros sabemos porque vinieron empresas a la carrera a decirnos cuál era el problema, tenían el problema que internamente habían acá porosidades, internamente estaba el rechupe, decían, pero ¿cómo generar un hoyo? Entonces, una de las soluciones que se ha planteado es que este hoyo no sea del todo macizo, sino sea hueco. Y eso hay que trabajar bastante. ¿Cómo haría yo un hoyo hueco? Esa es la pregunta, ¿no? Y como la pieza no es tan maciza, ¿no? Porque tiene un hueco bastante considerable, perdón, podemos implementar este pseudo alimentador que también trabaja como alivianador, ¿no? A ver, vamos a seguir observando. ¿Qué más nos muestran las imágenes? Esta pieza, miren, aquí ya tenemos la pieza que está concluida, y han hecho el corte, ¿no? Aquí solamente falta un maquinado para quitar el rebarbo y demás, y este es el hueco. Muchas veces internamente acá se producen defectos. Para evitar esos defectos hay que saber cómo podemos dar solución a los noyos, ¿sí? ¿Cómo se puede dar solución a los noyos? En el caso, aparentemente, según la imagen que estamos observando, no ha habido mucho problema, ¿ok? Existen piezas que requieren hoyos de mayores dimensiones, como en este caso, ¿no? Miren, la pieza es bastante maciza, pero este es el hoyo. Tenemos todo esta, a ver, aquí, todo esto es el hoyo. Vamos a ver, estos son los hoyos. Esta pieza que parece que ya está fundida, estos son los hoyos. Esto va a ingresar al interior del molde. Este es el hoyo. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿por qué tienen ese color? Obviamente están recubiertas con plumbagina, es por eso, ¿no? Entonces aquí hacer el proceso de montaje de los hoyos, tenemos ahí las cajas, y este es el producto final. Miren ustedes acá, observen acá, ha dejado toda esta cavidad, ¿verdad? Ha dejado toda esta cavidad. Mira, aquí está, cumple todos los requisitos, aquí está el bebedero, aquí le ha puesto un alivianador, aquí tiene su alimentador, etcétera, ¿no? Aparentemente este es el alimentador, sí, aquí está pozo, canal de colada, canal de ataque. Aquí mismo ha implementado el alimentador, habría que saber por qué. Bueno, tal vez como la pieza no es tan maciza, sino es más hueca, entonces basta que tenga aquí otro elemento. Aquí aparentemente han alimentado por dos lados. Bueno, han hecho la colada por este lado y por este lado. Más que todo por este lado, pero bueno, eso hay que revisar, ¿no? Hay que ir viendo cuál habrá sido el criterio que han empleado para hacer este trabajo. Bien. Ok. Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. Una vez más repito lo siguiente, ¿sí? Si el noyo está elaborado, aquí vamos a utilizar arena con cemento, y tengo que controlar bastante la cantidad de cemento que voy a implementar. ¿Por qué? Porque la arena está ocluida aquí adentro, no me va a dejar, mire, este espacio vacío me va a dejar la arena, así se queda, ahí, así se queda, ¿no? Entonces esto voy dando unos golpecitos, un cortecito, ya voy maquinando, ya tengo ahí el trabajo final. ¿Qué pasa si el noyo tiene internamente, no puedo yo desmoldear, no es colapsable? Voy a tener serios problemas, y nos ha pasado. Algunos alumnos han puesto excesiva, hemos utilizado arena de cereal, ¿sí? La técnica de arena de cereal, y al momento de querer realizar el desmoldeo, el colapso, aquí han sufrido bastante porque no podían sacar. Entonces han tenido, en el peor de los casos, que lastimar la pieza porque no ha aplicado demasiada presión, ha intentado utilizar algunas herramientas para tratar de quitar la arena. Si bien el noyo va a dejar un espacio vacío y tiene que ser bastante resistente, también tiene que ser colapsable. Mucho cuidado con ese tema. Ok. Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. Creo que todo está clarísimo, ¿no? Esas son las aplicaciones de las diferentes arenas. Si el molding puede aplicarse para noyos, autofraguante se puede aplicar para noyos, arena con silicato se aplica para noyos, harina de cereal se puede aplicar para noyos, y arenas con cemento también se pueden aplicar para noyos. Ok. Bien. ¿Hay alguna consulta?